No me salió el estornudo. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la anteúltima clase de Matemática Superior. Tenemos 2 feriados juntos, así que va a pasar un tiempito largo hasta la última teoría. Así que la idea de hoy es cerrar el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, sumado a lo que ya vimos en la clase pasada, para dejar finalmente la última clase con ecuaciones en derivadas parciales. La idea de hoy es avanzar sobre algunos métodos más complejos, ya algunos estuvimos viendo, y vamos a repasarlos rápidamente al comienzo de la clase, y vamos a discutir estos métodos más complejos, que bueno, como les voy a comentar más adelante, muchos de ellos son el estado del arte, ¿sí? Son las cosas que uno encuentra. Por ejemplo, la semana pasada, si ustedes se acuerdan que les postergué la clase 15 minutos por el Congreso de Fluidos, pero además, en paralelo, por primera vez pude ir a 2 congresos en 2 ciudades distintas la misma semana. Así como estaba el Congreso de Fluidos en Paraná, estábamos también en el Congreso de Mecánica Computacional, en Resistencia, y la verdad que muchas de las cosas que me tocó ver en el Congreso, incluso cosas que presentamos nosotros, usan como método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias algunos de los métodos que vamos a ver hoy. Entonces, estas herramientas que vamos a presentar hoy, como les decía un poco en la clase pasada sobre el método de Euler, es un método viejísimo, pero es tan barato que en cuestiones que no requieren demasiada precisión, como son las animaciones, por ejemplo, uno las puede hacer en una GPU sin problemas. Entonces, muchas de estas cosas están desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX y son cosas que todavía andan muy bien para las estructuras computacionales que tenemos y todavía son punta de lanza y tema de investigación para mucha gente en todo el planeta. Entonces, arrancando con este repaso, lo primero que habíamos visto era aproximaciones a las derivadas basadas en combinaciones lineales de expansiones de Taylor. Entonces, habíamos visto que en base al orden que uno quiere encontrar, ya sea de la derivada o de el orden de error, ¿sí? Tiene que escribir tantas expansiones como necesite el orden de la derivada o el orden del error. Entonces habíamos visto que si escribíamos una sola expansión de Taylor, podíamos tener una derivada primera hacia adelante o hacia atrás con orden de error h. ¿Sí? Obteníamos esa aproximación que yo les decía muy parecida a la definición de derivada, pero sin el límite de h tendiendo a 0, pero era una definición muy equivalente, ¿sí? Ya sabemos a esta altura cómo hacer numéricamente que h tienda a 0. Y si le agregábamos complejidad a ese álgebra de expansiones, podíamos tener cosas de mayor orden. Por ejemplo, si escribíamos una expansión en t más h y una expansión en t menos h, podíamos llegar a obtener una primera derivada centrada con segundo orden, ¿sí? Con h cuadrado. Y usando esas mismas expresiones, podíamos obtener una derivada segunda, ¿sí? También con orden h cuadrado. Entonces, habíamos dejado en claro que uno podía jugar con esas expansiones todo lo que se le antojara, ¿sí? Probar diferentes valores de
intervalos, ¿sí? Generalmente eran múltiplos enteros de h, o a lo mejor fracciones simples de h, como h sobre 2, h sobre 4. A partir de escribir todas esas expansiones y combinarlas linealmente en función de lo que uno necesitaba, podía obtener una aproximación a la derivada que quisiera con el orden que quisiera, ¿sí? A medida que se aumenta el orden de la derivada y a medida que se aumenta la precisión que uno está buscando, aumenta el costo, ¿sí? Aumenta el costo y aumenta la cantidad de expansiones de Taylor que uno necesita. Habíamos además hablado de dos tipos de uso de la extrapolación de Richardson, ¿sí? Que tenía que ver con estas combinaciones lineales de expansiones de Taylor. Y habíamos mencionado dos formas de usarla. Una era el aumento del orden, algo similar a lo que hacíamos escribiendo varias expansiones de Taylor, ¿sí? Pero había algo que era un poco más interesante, que era el tema de la corrección de error. Y para ello suponíamos que en dos intervalos, ¿sí? Suficientemente pequeños, y generalmente donde uno contenía el otro, la derivada de alto orden que medía el error de esa aproximación podía ser igual en los dos intervalos, ¿sí? Para ello, insisto, necesitamos que el intervalo sea chico para que esa aproximación tenga sentido. Entonces, si podíamos llegar a asumir que esa derivada de alto orden que marcaba el error era igual en los dos intervalos, nos permitía despejarla y con eso estimar el valor del error de la aproximación. Un valor del error que nos iba a informar acerca de la calidad de la aproximación que estábamos usando y en consecuencia decidir si ese valor de h era suficiente o ese orden que estábamos usando era suficiente, pero además, si suponíamos que ese error era aceptable y íbamos a seguir operando con ese valor de h y con ese valor de orden, de aproximación, además podíamos utilizar ese cálculo del error para corregir la aproximación que habíamos hecho. Y entonces, al igual que en el caso anterior, aumentábamos el orden con la extrapolación, pero además, ¿sí?, podíamos realizar esa corrección conscientes de cuánto representaba el valor de esa corrección, ¿sí? Si el valor de esa corrección nos variaba el valor original en un 100%, es porque estamos haciendo todo mal. En cambio, si esa corrección que estamos metiendo es del orden del 5%, ¿sí?, es porque venimos más o menos bien. Y habíamos introducido entonces el problema que queremos solucionar, que de manera genérica habíamos llamado problemas de valor inicial, ¿sí? Pero básicamente era una ecuación diferencial donde culturalmente a la variable independiente se le había asignado el tiempo, ¿sí? Entonces se hablaba de valor inicial porque uno quería encontrar una función x de t, ¿sí? La incógnita es una x de t, y teníamos condiciones que nos permitían resolver esa ecuación diferencial. En este caso teníamos una ecuación diferencial de primer orden, entonces para resolver esto basta con integrar una sola vez. Al necesitar integrar una sola vez, con una sola constante de integración nos alcanza. De manera que para satisfacer el valor de esa constante de integración necesitamos una condición que generalmente, cuando los problemas vienen dados en la variable del tiempo, ¿sí?, se le llama condición inicial. Si la variable independiente es de otra naturaleza, que eso puede ser el espacio, en el espacio puede ser un valor de frontera, un valor de pared, ¿sí?, o en alguna otra variable que ustedes quieran. Profe. Como regla general, necesitamos tantas condiciones como órdenes de la derivada, o como... Sí. Se le cortó un poco antes, como... Sí. No, se le cortó un poquito mientras estaba hablando.
había dicho, puede ser un valor y no sé qué. Ajá. Hasta ahí tengo. Para otras variables que no sean el tiempo, a veces se les llama distinto, se les llama condición de pared, condición de frontera, ¿sí? Y a su vez necesitamos tantas condiciones como vayamos o como tantas veces necesitemos integrar para resolver la ecuación. Entonces, si tenemos una derivada segunda, vamos a necesitar integrar 2 veces, entonces vamos a necesitar 2 condiciones de integración, 2 constantes de integración. Esas constantes de integración pueden venir dadas, como en este caso, ¿sí?, un valor para la función, pero también en el caso de resolver una ecuación con derivada segunda, podríamos tener restricciones sobre el valor de la derivada. ¿Sí? Como necesitamos 2, podríamos tener una restricción sobre la función y otra sobre la derivada. ¿Sí? Si fuese un problema de valor inicial, podríamos tener la función y la derivada de la función a t0, ¿sí? O podríamos tener 2 valores de la función o 2 valores de la derivada en valores de tiempo distintos. ¿Sí? Pero lo importante es que necesitamos tantas condiciones como veces vayamos a integrar. ¿Sí? Tenemos una derivada tercera, necesitamos integrar 3 veces, entonces necesitamos 3 condiciones. Como hay una derivada tercera, las condiciones se pueden poner sobre la función, la derivada y la derivada segunda. ¿Sí? Y así hasta el orden que ustedes quieran. Igual ya lo hemos discutido en la física y en los modelos que nosotros solemos trabajar. Los problemas más complejos que aparecen responden a modelos que se pueden resolver con derivadas cuartas, ¿sí?, en el peor de los casos. Generalmente en el 90% con derivadas segundas alcanza, y ese 10% que no son derivadas segundas nunca llegan a órdenes mayores que derivadas cuartas. Así que nunca serían del todo complejos. La complejidad aparece cuando uno tiene derivadas parciales, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ahí sí se pone peludo. Entonces decíamos que en este caso del problema de valor inicial, la forma más sencilla era pasar el diferencial de t al otro lado e integrar a ambos lados de la igualdad, ¿sí? La integral del diferencial x iba a pasar a ser directamente la primitiva, es decir, x evaluada según el teorema fundamental en el intervalo, en el extremo superior del intervalo y en el extremo inferior del intervalo. Y esto que me quedaba acá, la integral de f de tx, diferencial t, entre t y t más h, lo íbamos a abordar siguiendo una lógica parecida a la que habíamos desarrollado cuando vimos integración numérica. ¿Sí? Y ese es más o menos el camino a seguir. Habíamos dicho que la aproximación más trivial que había era la de orden 0, ¿sí?, como podía ser el de la suma inferior o el de la suma superior, pero había un caso más trivial de todos, que es directamente pensar que el ínfimo estaba en el extremo izquierdo del intervalo, es decir, que voy a utilizar el área del rectángulo dado por la f en t. ¿Sí? Y eso se conocía como método de Euler. Si ustedes grafican, esto es t, esto es t más h, ¿sí?, tienen una función que va por acá, lo que están haciendo es decir, esta es la f de t, x, lo que están haciendo es decir que la integral de f de x, diferencial t, ¿sí?, que idealmente sería todo esto, ¿sí?, ese es el valor exacto, es el área debajo de f entre t y t más h, lo que están haciendo es aproximarlo, ¿sí?, a este rectángulo. Claramente es un método que tiene muchísimo error, pero si ustedes bajan el h, ¿sí?, y este rectángulo es cada vez más chico, y van a ir bajando el error de manera lineal. Está claro que es un método de orden h, ¿sí? Ustedes bajan el h a la mitad,
¿sí? El error que estaban cometiendo aproximadamente baja a la mitad. ¿Sí? Entonces, como les decía, es un método que desde el punto de vista de la precisión es muy malo, pero que desde el punto de vista del costo computacional es casi gratis. Lo único que hay que hacer es una evaluación de eso. Entonces, es un método que cuando uno necesita tener buena performance, por ejemplo, realizar cálculos en tiempo real, como puede ser en un videojuego, pero que la precisión de esos resultados no tienen efectos peligrosos para la sociedad, llamémosle, ¿sí? Ningún reactor nuclear va a explotar porque la animación computada del juego esté un 10% abajo, un 10% arriba del efecto físico que está queriendo modelar. ¿Sí? A lo sumo, en el FIFA la pelota pega en el travesaño y en vez de meterse en el ángulo, pero siguen siendo cosas que, costos que uno está dispuesto a pagar con tal de tener esa sensación de naturalidad a la hora de ver la animación o a la hora de hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, uno puede implementar Euler con nada más que 2 líneas de código en una GPU y aprovechar toda la potencia que tiene una GPU para realizar justamente estos cálculos sencillos. ¿Sí? Entonces, Euler era orden 0. Así como habíamos trabajado en integral, orden 1, habíamos dicho que era trapecio, es decir, consistía en tomar el área de la función como el área del trapecio que quedaba debajo en t y en t más h, en f en t y en f en t más h. Eso tenía un problema, y era que la f en t más h, como la f función de t y de x, necesitábamos la x en t más h. Entonces, si nosotros no teníamos la x en t más h, porque justamente se trata de la incógnita, ¿sí? Estábamos en presencia de un método implícito, ¿sí? Que eso fue lo que conversamos hoy al principio de la clase con Juan Ignacio, que me quedó pendiente el ejemplo de un problema full implícito. ¿Sí? Justamente, si uno no puede despejar x en t más h de adentro de la f, ¿sí? Lo que va a tener que hacer es resolver un problema no lineal a través de un Newton. ¿Sí? Y si esa x es una x vectorial, ese Newton va a tener una dimensión bastante grande, y ese suele ser el común de los casos cuando uno hace computación en serie. Entonces, para no tener que lidiar con eso, la mayoría de las estrategias de resolución de problemas de valor inicial se basan en métodos explícitos como es el método de Euler que ya vimos y el método de Taylor que vamos a ver ahora enseguida, o en métodos semi-implícitos. ¿Sí? Como bien adelantamos algo del método de Runge-Kutta-2, pero hoy lo vamos a ver de nuevo, algunos métodos de cuadratura que vamos a ver también hoy, y métodos multipaso que si bien adivinan, los vamos a ver también hoy. Lo que no vamos a ver que va a quedar como material anexo a las filminas de la clase de hoy, lo voy a agregar y lo voy a subir junto con la clase de hoy, es un ejemplo de método implícito. ¿Sí? Así que vamos a transitar este recorrido que les estoy proponiendo. ¿Sí? Vamos a ver un poco el método de Taylor, algo de Runge-Kutta y después algo de cuadratura y multipaso. ¿Qué es el método de Taylor? El método de Taylor es uno de los métodos más elegantes que hay para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. El método Taylor originalmente se usaba mucho porque, les digo, es muy elegante y desde el punto de vista del álgebra permite hacer muchas y buenas demostraciones. Pero vamos a ver que tiene una dificultad, pero lo vamos a discutir cuando eso sea. A ver esto.
nosotros podemos escribir, como siempre, nuestra ecuación incremental, ¿sí? Nuestra incógnita x en t más h como x de t más la integral de la f. Pero, si nosotros volvemos a la definición de nuestro problema, la f, ¿sí?, no es otra cosa que la derivada de x respecto de t, es x'. ¿Sí? Y x', adivinen qué, ¿en dónde aparece? En la expansión de Taylor, ¿sí?, de x en t más h. Qué lindo, cómo me gustó. Fíjense, escribimos la expansión en t más h, tenemos x en t, h por x', h cuadrado sobre 2, x segunda, h cubo sobre 6, x tercera. Y así, como ustedes ya estarán bastante hartos a esta altura del año, de la serie de Taylor. Pero resulta que la x' la podemos reemplazar por f. La x segunda por f', la x tercera por f segunda, la x cuarta por f tercera. Y así, hasta el orden que ustedes quieran. Entonces, resulta que Taylor nos puede dar un orden tan grande como nosotros se nos antoje, tan grande como necesitemos, tan grande como a nuestro cliente se le ocurra que quiere tener precisión. ¿Y cuál es el costo que habría que pagar acá? Calcular las f', las f segundas, las f terceras. Porque yo no calculo ninguna, ¿qué tengo acá? El método Euler. Entonces, justamente, lo que voy a hacer es ir agrandando el orden del método, ¿sí?, ir subiendo el orden del método, pagando el costo de calcular estas derivadas, de calcular o de implementarlas. Entonces ahí fue cuando los numericistas dijeron, no, Taylor no va. Resulta que en los últimos años apareció SIMPI, aparecieron otras estrategias de diferenciación simbólica que hacen que esto se pueda automatizar y que uno pueda tener esas expresiones de f', f segunda y f tercera sin transpirar, con una línea de código para cada una de las derivadas. Por última es una línea dentro de un for y uno hace el for hasta el orden de derivada que uno se le antoje. Entonces, veamos cuál es la dificultad que tiene calcular esa f'. Esto que aparece acá, la f es función de t y de x, entonces lo natural es que apliquemos regla de la cadena. ¿Sí? La f' va a ser la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t más la derivada de f respecto de t. Entonces ahí se empieza a poner medio hincha a calcular esa derivada. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Sí. Supongo que, digamos, la segunda expresión está mal, o sea, la segunda expresión de Taylor. Ese no va. Sí. Sabes que la revisé toda porque el año pasado, miré el video del año pasado y la había errado en un montón, pero se ve que esa se me pasó. Gracias, Juan. Lo anoto acá también. Bien. Entonces, vamos a ver con un ejemplo qué tan tedioso se puede poner el cálculo de estas derivadas. ¿Sí? El ejemplo del libro, tenemos x', ¿sí?, o derivada de x respecto de t, igual a 1 más x cuadrado más t cubo. ¿Sí? Y la x en t igual a 1 vale menos 4. Ese es un dato anecdótico que no vamos a usar. Entonces, arranquemos. La f, es decir, el primer término, es directamente 1 más x cuadrado más t cubo. ¿Sí? Esta es la que va acá. Esa es la que va ahí.
Después tenemos f', como dijimos, es derivada de f respecto de x por derivada de x respecto de t, más derivada de f respecto de t. La derivada de f respecto de x, la derivada de 1 es 0, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de t cubo es 0. Entonces, la derivada de f respecto de x es 2x, y la derivada de x respecto de t sabemos que es la x' o la f. ¿Sí? Y la derivada de f respecto de t es 3t cuadrado. Listo. Esta es mi f' y es la que viene acá. Bárbaro. F segunda. F segunda es la derivada de f' respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada de f' respecto de t. Entonces, la derivada de f' respecto de x es 2f, ¿sí? 2f, por la derivada de x respecto de t, es decir, por f', por x'. Entonces, me queda 2x', o 2ff, ¿sí? O 2f cuadrado, como está acá. O pueden ir escribiendo como ustedes quieran. Perdón, hice macana ahí. 2xf es un producto, entonces hay que hacer la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada del primero por el segundo ya la hicimos. ¿Sí? Es 2 por x' por f. Y el primero por la derivada del segundo me queda 2x por la derivada de f, es decir, x segunda o f'. ¿Sí? Acá me olvidé un prima. Qué desastre. Y la que queda fácil es la derivada de f' respecto de t, esto me queda 6t. ¿Sí? Entonces, esta es la f segunda. Esperen que anoto corregir eso también. Esta f segunda es la que viene a la formulita acá. Fíjense, estas cuentas, que como les decía, pueden llegar a ser un poco hincha, pero cualquier software de cálculo simbólico las podría hacer por nosotros, ya nos llevan a tener un método de orden, ¿sí? H cubo. ¿Sí? Y la última cuantita, para tener un método de orden H cuarta, es la F tercera. Entonces, tomamos esta expresión de la derivada segunda, me va a quedar más fácil y derivo de acá. Entonces, hago la derivada del primero por el segundo, me queda 2x segunda por x', más 2x segunda por x', más 2x' por x segunda, acá estoy derivando el segundo sumando el primer término, y después me queda 2x por x tercera. Y finalmente la derivada respecto de t me queda más 6. Tengo 2x' 2x segunda x', repetido 1, 2, 3 veces. Eso es 6f', ¿sí? Más 2x f segunda. Fíjense que en todas las expresiones finales, ¿sí? Acá, acá y acá, estoy usando la f. ¿Por qué? Porque puedo utilizar, ¿sí? O puedo reutilizar, si quieren, las implementaciones de las f y de las derivadas de f que ya tengo en mi código. ¿Sí? Después vamos a ver un ejemplo donde no uso eso, pero tranquilamente uno podría escribir la f tercera en función de la f segunda, la f primera y la f segunda. Y la f segunda en función de la f primera y la f, ¿sí? Y la f primera solo en función de la f. ¿Sí?
Entonces, con esta última expresión, llenamos la f tercera y tenemos un método de orden cuarto. ¿Sí? No está nada mal esto, no está nada mal. Si la expresión de la f es lo suficientemente amigable como para poder derivarla nosotros, o lo suficientemente amigable como para que un software de cálculo simbólico la derive sin problemas, tengan en cuenta eso, digamos, que los software de cálculo simbólico todavía están en etapa de mejoramiento, así que no siempre derivan bien, hay que prestarles un poco de atención. Sobre todo si las funciones son extremadamente complejas. Pero si la función es más o menos amigable, como es el caso de este ejemplo, implementar esto sería bastante directo. Y si lo pensamos con la ecuación logística, que era la que habíamos mostrado, la solución de Euler para H01 y 02 la semana pasada, vamos a ver cómo serían las derivadas de esta función. Y esa sí la vamos a implementar y la vamos a comparar con el otro método explícito que discutimos en la clase pasada, que era el método de Euler. Como les decía, escribimos esa ecuación. En este caso la f va a ser esto, r por p. Si quieren se puede hacer una distributiva acá, r por p menos rp cuadrado sobre k. Esto que está acá. Eso va a ser la f. La f' va a ser la derivada de f respecto de p por p'. ¿Sí? O por f. Da lo mismo. La derivada de f respecto de p va a ser r menos 2r por p sobre k, y en ambos casos tengo que multiplicar por p'. ¿Sí? Acá lo estoy distribuyendo. Y después tengo la derivada de f respecto de t, que en este caso vale 0 porque no tengo nada, no tengo ningún t en el lado derecho de la ecuación. Entonces tengo esa ventajita de que el lado derecho no depende de t, solamente depende de p. O sea, no depende directamente de t, porque p depende de t. La derivada segunda de esto, ¿sí?, va a ser la derivada de p', es decir, p segunda, menos 2r sobre k por pp'. Entonces tengo que derivar este producto, me aparece p', p' y p segunda. Y en el caso de la derivada tercera, me aparece rp tercera. Este producto p', p' me queda p', p segunda, p segunda. Este producto p segunda me va a quedar p', p segunda, p tercera. Fíjense que esto se va poniendo cada vez más denso porque cada uno de estos productos después me genera dos términos. ¿Sí? Entonces este tenía 4, el otro va a tener 8, más el de la punta 9. Entonces, con estos tres términos puedo implementar un método de tercer orden y vamos a tratar de compararlo con el método de primer orden, ¿sí?, de Euler, que implicaba directamente hacer h por f. Entonces implemento eso. Tengo la derivada primera, r por p menos r por p cuadrado sobre k. ¿Sí? Esa es la f, no la derivada primera. Bueno, la derivada primera de x, ¿sí?, no la derivada primera de x, es la f. La derivada segunda de x, ¿sí?, es r p' menos 2r p sobre k. Y la derivada segunda de f, tengo r p segunda prima menos 2 rp p segunda menos 2 r p primera p primera.
Esto va a quedar orden h cuadrado, entonces. Ah, no, está bien. La f tercera me da el h cuarta, que no lo implementé, así que me va a quedar de orden h cubo. Debería ser superior a algún método de orden h cuadrado e inferior a algún método de orden h cuarta. Que vamos a ver de los dos. Entonces, cuando armo la expansión de Taylor, en definitiva, ¿sí? Tengo el P en T más H, ¿sí? En este caso, siempre voy a trabajar con el índice en un H más abajo, por eso tengo el J en función del J menos 1. Y lo anidé, ¿sí? Lo anidé porque ustedes ya saben que estos polinomios anidados, ¿sí? Son mucho más eficientes. Entonces, este de t multiplica todo, ¿sí? Tengo el término de orden 1, el término de orden 2, ¿sí? Que tiene el 0,5, es decir, 1 sobre 2, y el término de orden 3, ¿sí? Que tiene un tercio porque después se multiplica con este un medio y me queda un sexto como era originalmente. Y también tiene el de t para que me quede el h cubo. Eso es todo. Fíjense que no es una implementación muy complicada y además se complicó porque se me ocurrió hacerlo todo explícito acá dentro del for. Si yo hubiese implementado la f afuera, hubiese quedado un poquitito más elegante y más compacto, ¿sí? Pero no se justificaba. Si graficamos eso, fíjense que acá en naranja tenemos la solución de Euler que habíamos visto en la clase pasada, además de una solución exacta en azul que aparentemente está tapada por la solución de Taylor de orden 3. ¿Sí? Habría que hacerle un zoom a eso para ver qué tan lejos están y vemos que realmente el Taylor 3 se acerca muy bien a la solución exacta, incluso en una zona complicada como es la del medio, que esto es 9,93, 9,94, ¿sí? Que es esta zona de acá, ¿sí? Es esta zona de acá más o menos. Es donde el Euler le erra con ganas a la solución, ¿sí? Porque la derivada es muy alta. Fíjense que Taylor 3, ¿sí? Tiene un error más que aceptable. En general, el método de orden 3 es bueno para todos, sobre todo para ecuaciones sencillas como esta que estamos proponiendo. Bien, pasemos ahora, según habíamos marcado nuestro itinerario, a los métodos semi-implícitos. ¿Qué son los métodos semi-implícitos? Bueno, la idea es utilizar esta especie de fórmula de trapecio que habíamos discutido, pero el X, ¿sí? El X no va a ser en T más H, como si fuese un método explícito, sino en algún otro lugar menor que T más H, más cercano, ¿sí? Pero que nos dé algún tipo de ventaja de tipo algebraico, digamos, que nos mejore el error o nos mejore alguna aproximación que podamos hacer con un método de Euler, ¿sí? La idea es que estos métodos semi-implícitos son mucho más fáciles de implementar porque lo único que habría que programar es la F, ¿sí? No hay que programar la F', la F segunda, la F tercera, la F cuarta, como vimos recién en Taylor. Para encontrar de manera un poco más inteligente el método de Runge-Kutta de orden 2, ¿sí? Vamos a necesitar algunos conceptos de cálculo en dos variables. Si ustedes tienen esta expansión de Taylor en X y en T, ¿sí? De manera genérica se puede escribir así: en la sumatoria de I igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre el factorial de I, por la expansión de este binomio, ¿sí? A la potencia I, ¿sí? Se escribe un binomio de Newton, ¿sí?
acorde a la potencia i, por la f de x en t. O sea, en realidad no es un por. Estas derivadas que no tienen sobre qué operar, acá y acá, van a venir a derivar a la f. ¿Sí? Van a venir para acá. A ver cómo es esto. Cuando i vale 0, el factorial de 0 es 1 por definición. Esto, el i me va a quedar 0, entonces este binomio a la 0 también me queda 1. Entonces lo único que me aparece es f. ¿Sí? Directamente lo único que queda, digo, es la f. ¿Sí? Como en cualquier primer término de una expansión de Taylor. ¿Sí? F en x y en t. Fíjense que acá ya no le pongo el paréntesis y la x en t porque necesito ahorrar un poco de espacio. Si no, la anotación me va a volver loco. Cuando el i vale 1, factorial de 1 también vale 1. Y este binomio a la 1 directamente es hacer la distributiva. Entonces, ¿qué me va a quedar? H por la derivada de f respecto de x más k por la derivada de f respecto de t. Cuando i valga 2, voy a abrir este binomio, va a ser un binomio cuadrado. Entonces voy a tener h cuadrado, derivada segunda de f respecto de x dos veces, más 2 veces h por k, derivada segunda de f respecto de x respecto de t, más k cuadrado por derivada segunda de f respecto de t cuadrado. Cuando i valga 3, voy a tener un cuatrinomio cubo perfecto. Es decir, voy a tener h cubo derivada tercera de f respecto de x 3 veces, más 3 veces h cuadrado por k, derivada tercera de f respecto de x 2 veces respecto de t, más 3 veces h por k cuadrado, derivada tercera de f respecto de x respecto de t 2 veces, más k cubo, derivada tercera de f respecto de t 3 veces. ¿Sí? Gracias a Dios no lo escribí, pero lo puedo decir en memoria. Afortunadamente con estos 3 términos nos va a sobrar, no se preocupe. De hecho, con este ya, de acá para arriba nos va a sobrar. Pero si ustedes quisieran obtener expresiones para métodos de Runge-Kutta de mayor orden, tienen que seguir escribiendo estos términos, ¿sí? De mayor orden. Como les decía, me voy a volver loco si utilizo la notación con los paréntesis y todo eso. Entonces, el subíndice x quiere decir derivada respecto de x, el subíndice t, derivada respecto de t, ¿sí? Subíndice xt, que es derivada respecto de x respecto de t. Entonces, dicen estos todos alemanes que la fórmula de avance propuesta para un Runge-Kutta 2, ¿sí? Es del tipo W1 por K1 más W2 por K2. Donde K1 no es otra cosa que el término de Euler, H por F, y el K2 es el término de trapecio, pero con dos coeficientes, alfa y beta, ¿sí? Que de alguna manera me limitan el avance. ¿Sí? Me limitan el avance hasta un punto donde yo pueda ser consistente con esta aproximación. Entonces, si reemplazo K1 y K2 por lo que estoy proponiendo, obtengo esta expresión. W1 por H por F más W2 por H por F T más alfa H X más beta K1. Comparemos eso con la serie de Taylor de X en T más H. Tengo X en T, H por X prima, H cuadrado X segunda, H cubo sobre 6, X tercera. Y además sabemos que, ya lo vimos en Taylor recién, que la X prima es igual a la F. ¿Sí? Y que la X segunda, por regla de la cadena, es derivada de F respecto de T, entonces es derivada de F respecto de T más derivada de F respecto de X por derivada de X respecto de T.
Es decir, ft más fx por f. ¿Sí? Vuelvo a escribir en función de eso que dije recién, la expansión de Taylor. ¿Sí? X' vale f, x segunda es ft más fx por f. ¿Sí? Hago esos dos reemplazos y obtengo esto que está acá. ¿Sí? Y acá ya le pongo orden h cubo, ya condensé todos los términos de error en este término que tengo acá. Hago una pequeña triquiñuela muy sencilla. Acá tengo h por f y escribo h por f sobre 2. Entonces el h por f sobre 2 que me falta lo estoy poniendo acá, en esta f. Entonces este paréntesis me queda con f, h, ft. ¿Sí? Me queda h porque tengo un h afuera y antes tenía el h cuadrado. Y lo mismo para el otro. h, fxf, ¿sí? Por un h acá adentro y por el otro h acá afuera, de manera que h cuadrado sobre 2. Entonces, escribo, como ustedes vieron hace un rato, la expansión de Taylor en t más h, x más h por f. ¿Sí? Al x acá lo estoy incrementando h por f. ¿Sí? En el original habíamos escrito k. ¿Sí? No, perdón. Habíamos escrito h para x y k para t. Qué lío, Carmen. Entonces, en lugar de k vamos a escribir h y en lugar de h y en lugar de h vamos a escribir h por f. ¿Sí? En lugar de k escribimos h y en lugar de h escribimos h por f. Dijimos que eso era f, h por f a t, h por f a x, más los términos de orden h cuadrado. Resulta que esto que tenemos acá, esta expansión de Taylor en dos variables de la f, ¿sí? Es lo que teníamos acá. Idéntico. ¿Sí? Y si no fuera idéntico, se pueden hacer combinaciones lineales para que ese reemplazo sea válido. Pero la idea es justamente esa x, ¿sí? Que se tiene que incrementar, ¿sí? Uno la puede aproximar a través de estas expresiones basadas en la expansión de Taylor en dos variables. Una vez hecho ese reemplazo, ¿sí? El primer término me queda igual, el segundo término me queda igual, h sobre 2 por, ¿sí? Esto que está acá. ¿Sí? Si yo tomo esto y lo reemplazo, esto que era igual, en realidad es una aproximación porque es orden h cuadrado. ¿Sí? Fíjense que la aproximación original era orden h cubo, pero al estar metiendo esta aproximación orden h cuadrado le estoy bajando el orden. ¿Sí? Por eso es un runge q 2. Entonces, en lugar de todo eso que tenía entre paréntesis, pongo, ¿sí? F en t más h, x en h, x más h por f. ¿Sí? Entonces, si comparo eso a lo que llegué con la propuesta original, ¿sí? ¿Qué tengo? Que el W1 vale 1/2, el W2 vale 1/2, el alfa vale 1 y el beta vale 1. ¿Sí? En realidad, uno podría jugar un poquito más con los valores de W1 y W2 en función de hacer otras combinaciones lineales. Pero esta es, por lejos, la más conocida, y es tan conocida que no solamente es un runge ejecutado, sino que tiene un nombre propio y se llama método de Hoyle. Este método, entonces, va a tener orden h cuadrado,
Y es un método semi-implícito. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy haciendo es evaluar la f directamente en dos puntos distintos. Nada más. No estoy resolviendo ningún sistema no lineal para que el método sea explícito, ¿sí? Se les llama semi-implícito porque tengo que calcular el K1 antes de sacar esta otra cuenta, ¿sí? Pero es un método que solamente me implica evaluar la f dos veces, para t y x y para t más h y x más k1. Después hay otras combinaciones. Siguen siendo todas h cuadrado, ninguna de estas sube el orden. Ninguna de estas sube el orden. Esta simplifica un poco los cálculos, por eso se llama Euler modificado, porque tiene un costo computacional similar al de Euler, pero le sube el orden. Y el método de Ralston tiene menos error. Hay una demostración ahí bastante rebuscada, pero bastante sencilla, que demuestra de que este método de Ralston baja a la mitad el error del método de Hoyle, pero sigue siendo de segundo orden. Nada más que eso. Entonces, se van a encontrar con muchísimos métodos de run ejecutados. Pero con los métodos de run ejecutados pasa algo medio extraño, porque no son ni chicha ni limonada. Tienen un costo computacional un poco más alto que el método de Euler. Entonces, la gente que necesita velocidad y no necesita precisión no los usa. Y la gente que necesita precisión prefiere ir por un RunGecuta 4, un RunGecuta de cuarto orden, ¿sí? Que por supuesto tiene mucha más precisión. Y es lo que uno se encuentra, honestamente, en estos casi 20 años que llevo sacando cuentas con computadoras. El que no tiene idea qué está haciendo y necesita resolver una ODE, implementa un RunGecuta 4. Lo he visto millones de veces. La gente va a Wikipedia, pone RunGecuta 4 e implementa. Y lamentablemente eso se ve muchísimo. Entonces, el método RunGecuta 4, sin ser bueno, porque vamos a ver un par de cosas que están mucho más buenas que RunGecuta 4, sin ser bueno, es el método más utilizado por casi toda la humanidad que se dedica a programar estas cosas. Y los RunGecuta 2 es muy difícil de verlo. La idea de presentarles este RunGecuta 2 era que ustedes vieran de dónde sale cualquier otro RunGecuta de orden superior. ¿Sí? En definitiva, escriben la expansión de Taylor, escriben la expansión de f en dos variables y después ven cómo ir haciendo los reemplazos en cada una de las derivadas. ¿Sí? Se va poniendo cada vez más peludo, pero se puede hacer tranquilamente para el orden de RunGecuta que ustedes quieran. Y de hecho hay gente que comió de eso gran parte del siglo XX. Entonces, si ustedes van a... Bueno, acá está la implementación del RunGecuta 2. Fíjense que es un método de segundo orden y bastante fácil de implementar. ¿Sí? Son estas dos líneas. Sí. Profe, ¿No? Dime. perdón, capaz frío, pero no terminé de entender quién es K1 todavía. K1 es la solución de Euler. Ah, ok. Eso estaba acá. K1, ¿sí? Es H por F. No es la solución de Euler porque no es XT más H por F, digamos. Pero es el término que agregaría el progreso del método de Euler. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, bueno, esta es la implementación del RunGecuta 2. Y acá lo comparamos con el Taylor 3, el Euler y la exacta. ¿Sí?
Fíjense, el Euler sigue mostrando la hilacha porque es un método de orden H, pero ya vimos que tenía la ventaja de ser ultra rápido. Runge-Q2 no requiere calcular las F', F segunda como el método de Taylor, o sea, tiene una implementación mucho más directa, solo hay que implementar K1 y K2, ¿sí? Donde K1 es H por F, ¿sí? Y K2 es H por F en T más H, X más K1. ¿Sí? Acuérdense que vimos que el beta valía 1 y el alfa valía 1. ¿Sí? Entonces, simplemente llamando 2 veces a la F, tengo este método de segundo orden. Esto es relativamente fácil de implementar, pero duplica el costo de Euler, porque tengo 2 llamadas a la función. Eso va a demorar el doble de tiempo. La comparación. Entonces, vemos que se pega bastante a la solución exacta. Vamos a hacer un zoom. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos la exacta en naranja, Taylor 3, ahí pegadito, y un poco más despegado, Runge-Q2. ¿Sí? Se nota bien que Runge-Q es orden H cuadrado, Taylor 3 es orden H cubo, y la exacta, bueno, es la solución exacta. Entonces, como les decía, se van a encontrar con que cuando alguien no sabe qué hacer, hace Runge-Q4. Para hacer Runge-Q4 basta con tener una función que implemente la F y calcular K1, K2, K3, K4 y sacar esta cuantita. H sobre 6, K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Entonces, implica 4 evaluaciones de la F. ¿Sí? Implica 4 evaluaciones de la F. ¿Cuál es el problema del Runge-Q4? Bueno, primero que el costo es lineal, digamos. Uno tiene 4 evaluaciones de la F, tiene 4 veces el costo de Euler. Pero después, en computación seria, en lo que llamamos HPC, computación de alto rendimiento, hay pocas, yo en realidad no conozco ninguna. Sé que hay una porque una vez encontré un paper, pero no tuve el gusto de probarla, a ver qué performance tiene. Pero es muy difícil de paralelizar. Es un algoritmo que a la hora de correrlo en memoria distribuida se complica mucho. Entonces la gente le dispara y prefiere o termina haciendo métodos tipo Euler con un paso muy bajo o bien métodos implícitos. ¿Sí? Es muy raro ver Runge-Q de orden 4 en memoria distribuida. A mí me ha tocado implementarlo en memoria compartida, ¿sí? En procesadores multinúcleo, pero con memoria compartida, y no rinde tan mal. Si van a usar memoria compartida, Runge-Q4 tiene una performance más que aceptable. Pero mi recomendación es que se gasten, si van a usar Runge-Q4, se pueden gastar una evaluación más. ¿Sí? Con 5 evaluaciones de la F pueden tener métodos que rinden muchísimo mejor, que rinden orden 5 y que además les dan una cota de error, que son los métodos de Felber o de Cash-Card, ¿sí? que los escribí creo que a continuación de la implementación de esto. La implementación de esto, fíjense, acá sí directamente llamé a una F, entonces calculo K1, K2, K3 y K4 llamando a las F y calculo la solución como dt K1, 2K2, 2K3, K4 sobre 6. ¿Sí? La implementación es mucho más limpia que las otras, pero implica tener implementada la F en algún otro lado. Lo cual para esta F es trivial, así que no hay problema. Y vamos a ver qué es eso del orden 4. Fíjense que, bueno, a primera vista queda amontonada con las otras, solo se distingue de Euler con H02. ¿sí? Entonces, después vemos que se distinguen
del Runge-Kutta2. Quedan acá el Taylor 3, ¿sí? Y acá queda el Runge-Kutta4 casi superpuesto con la solución exacta, ¿sí? Y fíjense que hay que hacerle mucho más zoom todavía para diferenciar el Runge-Kutta4 de la solución exacta, y acá despegadito ahí está el Taylor 3. Entonces se ve bien la diferencia entre un método de orden 1, el de orden 1 está acá, el de orden 2 está acá, el de orden 3 está acá, y el de orden 4 está acá. Entonces claramente se ve esa progresión geométrica en la distancia que vemos en la función. Entonces, como les decía, en la vida diaria, y la gente que entiende, usa otras cosas, ¿sí? Usa otras cosas que acá agrupé para el final de la clase en estas 3 categorías que son infinitas, ¿sí? Realmente son infinitas, hay libros y libros escritos sobre esto, y yo voy a intentar contarles esto en 15 minutos. Pero bueno, hay métodos adaptativos, métodos de alto orden y métodos multipasos. Son como 3 familias distintas. Por un lado tienen lo que se conoce como método H, ¿sí? En mecánica computacional, en simulaciones, cuando uno tiene métodos adaptativos, ¿sí? Tiene 2 tipos de estrategia general para ir adaptando el método de manera de que el error permanezca en un valor aceptable. Esas estrategias se conocen como adaptación o refinamiento tipo H y adaptación y refinamiento tipo P. Las tipo H van bajando el H, van bajando el valor del H, ¿sí? Hasta que logran un valor de error aceptable. Y para eso generalmente se mide usando algún tipo de extrapolación de Richardson, ¿sí? Resuelvo, encuentro x en t más h, encuentro x en t más h sobre 2, comparo esos 2 valores, ¿sí? Y esa comparación me está dando, ¿sí?, una estimación del error. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo la hipótesis de la extrapolación de Richardson. Estoy diciendo que tanto h como h sobre 2 son lo suficientemente bajos, y la derivada de alto orden que estoy usando, ¿sí?, si estoy usando Euler, por ejemplo, esa derivada no es de tan alto orden. Así que atención con eso. Pero esa diferencia entre el x en t más h y x en t más h sobre 2 me da una idea del error. Si ese error es muy grande, bajo el h, hago x en t más h sobre 4 y la comparo con x en t más h sobre 2, ¿sí?, hasta que el error me dé lo que estoy buscando. Y así voy a seguir buscando en cada paso de tiempo cuál es el h ideal, ¿sí? Va a haber veces, depende del algoritmo y depende de cómo lo programen ustedes, va a haber veces que el error me va a dar demasiado chico, entonces voy a usar x más h y x más 2h. ¿Sí? En lugar de achicar el h, lo voy a agrandar, ¿sí? Pero lo voy a hacer adaptativo en función de esa hipótesis de extrapolación de Richardson, ¿sí? Cuánto me da x más h y cuánto me da x más h sobre 2. O eventualmente cuánto me da x más h y cuánto me da x más 2h. ¿Sí? Pero esa sería la estrategia general del método H. Los métodos de refinamiento tipo P, los que suben el orden, son más difíciles de implementar, son más raros de ver, ¿sí? Se pueden llegar a ver en métodos tipo Taylor automatizados, ¿sí?, o en otras cosas que son más complicadas de explicar ahora, pero que se las puedo contar en la clase que viene. Pero en general los métodos tipo P, si uno tiene un Taylor implementadísimo, con derivadas hasta la derivada sexta, por ejemplo, puede ir en promedio utilizando hasta la derivada segunda, tercera, mide el error con una extrapolación de Richardson. Si ese error es muy grande, le agrego un término más,
¿sí? Si ese error sigue siendo grande, le agrego otro término, y así, si el error es chico, le voy sacando términos, puedo en algún momento, como vimos acá, si yo tengo un refinamiento tipo P, cuando la curva está en esta parte horizontal, puedo usar Euler tranquilamente. Puedo usar Euler y a medida que me voy acercando a la zona derivada alta, le voy agregando términos de Taylor, ¿sí? Voy refinando, agregándole términos de Taylor para llegar al error que tengo. ¿Sí? Eso es bastante raro de ver, hay que saber bastante para implementar ese tipo de cosas, pero la gente que sabe lo hace y lo he visto. Yo no entro en la categoría de la gente que sabe, pero he tenido suerte de trabajar con gente que sabe y he visto implementaciones muy buenas de eso. Como les decía, método de alto orden, tenemos el método de Feldberg y el de Cash-Cart. Fíjense que estos métodos, ¿sí?, implican, son métodos de tipo Runge-Kutta. ¿Sí? Implican 1, 2, 3, 4, 5 evaluaciones de la función. 5 evaluaciones de la función donde este término tiene orden h sexta. ¿Sí? Este término tiene orden h quinta, pero cuando yo hago la diferencia, tengo un método de tipo h quinta con corrección de error. Y no solamente con corrección de error, sino con una excelente medida del error que me permite tener un método adaptativo. O no tener un método adaptativo, pero sí tener información jugosa y muy precisa de cuánto vale el error utilizando este conjunto de 2 iteraciones, ¿sí? Que, como les decía, implica nada más que 5 evaluaciones de la F. Es decir, es una sola evaluación más de la F que en Runge-Kutta 4, pero estoy logrando orden 5 corregido con un valor del error absolutamente confiable. ¿Sí? Entonces, fíjense que con una sola evaluacióncita más, uno tiene un método muy, muy potente, pero muy potente. Y pasa lo mismo con Cash-Cart, ¿sí? Uno tiene 5 evaluaciones, 2, 3, 4 y 5 evaluaciones. Hay algunas cuentitas acá que demuestran que Cash-Cart tiene un poco menos de error que Feldberg, ¿sí? Pero es lineal, digo, Cash-Cart debe ser un poco, casi la mitad del error de Feldberg, pero no modifica el orden sigue siendo H5 corregido. La verdad que esto es estado del arte, ¿sí? Son, como les decía, son gente que a la segunda mitad del siglo XX se puso con las expansiones de Taylor en 2 variables y sacó cuentita, hasta que lograron desarrollar estos métodos que, como les decía, son el estado del arte. La gente que realmente resuelve cosas que necesitan precisión y buena información del error, está usando estas cosas. ¿Sí? Como les decía, siguen mostrándole el hacha o siguen no mostrándole el hacha, son excelentes estas cosas. Pero se complica mucho cuando uno los quiere implementar en memoria distribuida. ¿Sí? Tiene muchas complicaciones y terminan rindiendo medio poco o costando caro desde el punto de vista computacional. ¿Sí? Pero funcionan muy bien y el costo respecto del Runge-Kutta 4 estándar es nada, es una sola evaluación más de la F, la implementación es la misma, es cambiar 2, 2, 4, 6 por estas fracciones acá y nada más. ¿Sí? Bien, y lo último de esta familia de métodos colgados de la clase, colgados de la última parte de la clase, tienen que ver con los métodos multipaso. Los métodos multipaso salen de algo bastante intuitivo respecto de qué herramientas tenemos para integrar la F. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, vimos los métodos de orden 0,
después vimos trapecio, después vimos Simpson, ¿sí? Y después vimos de manera genérica, ¿sí?, las fórmulas de Newton-Cotes. Y habíamos visto fórmulas de Newton-Cotes cerradas, es decir, donde uno tenía la integral entre A y B, ¿sí?, pero habíamos visto fórmulas de Newton-Cotes abiertas, es decir, que calculaban la integral sin necesidad de evaluar la función en los extremos del intervalo, ¿sí? Nos perdonaban el hecho de tener que evaluarlo en A y en B, la evaluábamos solo en puntos internos, ¿sí? Y eso tiene toda la pinta de un método semi-implícito, porque yo no necesito tener la X en T más H, la puedo evaluar antes, y mejor aún, la pude haber evaluado antes. Justamente en eso se basan los métodos multipass, en ir guardando diferentes evaluaciones para después usarlas en una fórmula tipo Newton-Cotes, que en este caso son semiabiertas, ¿sí? Es decir, son cerradas a la izquierda y son abiertas a la derecha, ¿sí? Acá, si quieren, tienen las fórmulas abiertas, ¿sí?, pero se pueden combinar con las fórmulas cerradas. Si ustedes se acuerdan, la combinación no era nada de otro mundo, era ubicar los puntos, escribir los polinomios de Lagrange y hacer las integrales de los polinomios de Lagrange para obtener los coeficientes, ¿sí?, de esa fórmula de coeficientes indeterminados. Era simplemente decidir dónde iba uno a evaluar la función y a partir de eso armar los polinomios de Lagrange, integrarlos en el intervalo que uno quería integrar y armar la fórmula de coeficientes indeterminados, ¿sí? Después uno agarraba las expansiones de Taylor y calculaba el error. Y ahí está el mérito de la gente esta que ha desarrollado estos métodos basados en reglas de Newton-Cotes semiabiertas, ¿sí?, en justamente encontrar dónde ubicar los puntos para achicar los errores, ¿sí? Porque, como les decía, son fórmulas semiabiertas, no son simétricas, son asimétricas, entonces hay que ver bien dónde uno ubica los puntos, pero ustedes ya saben cómo se hace eso, ¿sí? Deciden dónde ubican los puntos, arman los polinomios de Lagrange, los integran, ¿sí?, y obtienen la fórmula. Y a partir de esa fórmula construyen las expansiones de Taylor que le van a dar el error que corresponde a esa fórmula que encontraron, ¿sí? Pueden mover los puntos a la derecha, a la izquierda, ¿sí?, hacerlo más o menos simétrico, y ahí pueden desarrollar sus propios métodos, ¿sí? Como les decía, gente en la segunda mitad del siglo XX se dedicó a eso y con mucho éxito, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las fórmulas de Adams, Bashford y Moulton. Acá no sé por qué dice delta xt, esto es x en t más h. Fíjense que estas fórmulas, por ejemplo, acá hay una fórmula de, son dos fórmulas de cuarto orden. Esta usa x en t menos h, x en t menos 2h y x en t menos 3h. Y acá hay una que utiliza x en t más h. ¿Cuál es el desafío de esto? Bueno, que si uno arranca en una ODE con una sola condición inicial, ¿sí?, a lo sumo, ¿sí?, puede calcular el primer valor, ¿sí? Entonces, le va a faltar t menos 3h, t menos 2h, t menos h, ¿sí? Solamente va a tener este valor para poder incrementar uno. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se calculan, en este caso, los tres primeros pasos con un método de Runge-Kutta o con un método de Euler, ¿sí? Y una vez que uno tiene estos cuatro valores anteriores, empieza a utilizar esta fórmula, ¿sí? Cuando tiene esto, x en t más h, lo que tiene es lo que se conoce como fórmulas de tipo predictor-corrector. Es decir, voy a utilizar un valor
de X en T más H, predicho, ¿sí?, por algún método más barato. ¿Sí? Y después voy a corregir, una vez predicho el X en T más H, lo puedo corregir con esta fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de estas fórmulas? O al menos el problema que yo he encontrado en la comunidad y hay mucha resistencia a su uso. Que como les dije, estas X muchas veces son vectores gigantescos. Y cuando uno quiere utilizar esta fórmula, en lugar de tener un solo valor en memoria, necesita tener 4 valores en memoria. ¿Sí? Es decir, que estoy cuadriplicando el costo en memoria del método. ¿Sí? Y a veces, depende de la infraestructura computacional que uno tenga, a veces está haciendo cosas en tiempo real, ¿sí? A veces está haciendo cosas arriba de un satélite donde la energía no sobra y cada ciclo de procesador vale oro. ¿Sí? Entonces, estos métodos no se recomiendan para ese tipo de cosas. Tienen muchísima precisión. Y fíjense que si uno guarda el valor en memoria, el costo es simplemente el acceso a la F una sola vez. El costo es simplemente acceder a la F una sola vez por iteración, porque todo lo otro está guardado en memoria. Pero bueno, por esos motivos no suelen verse demasiado. Además de este método, Luis les va a presentar y van a utilizar con él en sus clases el método de Milne, que se basa también en las mismas cosas, ¿sí?, pero que no está en el libro, así que tomen apuntes Profe, de la clase de Luis. Sí. no termino de entender, digamos, ese método. Porque en teoría estamos tratando de hallar la fórmula, porque no tenemos la fórmula de X en teoría, entonces como que... Acá me olvidé todas las F. Ajá. ¿Sí? De todas formas, vos arrancás, suponete, con un método de Euler y calculás X en T más H. Sí. Que ese va a pasar a ser tu X de T y tu X en 0 es el X en T menos H. Correcto. Después haces otro paso de Euler y tenés un tercer valor y corres todos estos valores. Entonces el valor inicial va a ser T menos 2, el que calculaste primero T menos H y el que calculaste ahora este. Y después haces otra vez Euler, o RUG-2, lo que quieras, algo barato tiene que ser, y calculas un valor más. Entonces a partir de ahí tienes 4 valores. ¿Sí? Claro, pero ¿por qué Ah, ok, sí, entiendo. Y a partir de ahí ya podés ir aplicando la fórmula. Claro. Y entonces con eso saco el delta X y luego ese va a ser mi nueva aproximación. Exacto. Y repito el proceso X cantidad de veces hasta que Exacto. el error sea... Ok. Acá te aparece X en T más H. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, pero estoy calculando eso. Claro. Es como que te está mordiendo la cola, pero en realidad, justamente, X en T más H es lo que se conoce como la predicción, y este paso es el que hace la corrección. Realmente se venden así esos métodos tipo predictor-corrector. Claro, y la predicción yo la obtengo con un Euler o lo obtengo con el delta X que obtuve arriba. Podés usar el que tenés arriba tranquilamente, porque ya tenés estos valores en memoria, ¿sí? Los podés reutilizar y utilizás la predicción de esto y después corregís con eso. Ok. Tendría que verlo, pero... Tienen eso de que sí. una vez que uno tiene el valor en memoria lo puede usar para lo que se le antoje. Pero bueno, tiene su costo guardar tantas cosas en memoria también.
Pero de última, el método de Milne tiene un poquito menos pasos y Luis lo va a detallar muy bien en su clase. Pero la idea es similar a esto. Milne es de segundo orden, no de cuarto orden como esto que está acá. Bien. Ahí tienen en Wikipedia una hermosa lista de métodos de Runge-Kutta. Van a ver que hay órdenes y recetas para todo. ¿Sí? No sé si quedó alguna pregunta más.